Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Yo bendigo al Señor por esta oportunidad tan peculiar. Dios ha preparado este momento para llegar a tu vida y a través de su palabra, que es el instrumento de Él para edificarnos, Él va a lograr en ti lo que Él se ha propuesto. La palabra de Dios nunca viene vacía, siempre hace aquello para lo cual Dios le envía. Así como la lluvia que cae y cumple el propósito de regar la tierra, de hacerla producir para que haya alimento para los hambrientos y haya reserva para provisión para el hombre. Así es Dios. Él envía su palabra como lluvia para bendecirte. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu corazón esté dispuesto para que la palabra logre ese objetivo. De parte de nosotros como congregación te bendecimos y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, Dios ha seleccionado como porción de estudio en este día Isaías capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Isaías dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, y le hará entender, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre a través de la palabra del Señor. El profeta Isaías realizó su ministerio aproximadamente 700 años antes de Cristo. Isaías fue un profeta, diríamos, de transición, porque él vivió, diríamos, unos 150 años antes del cautiverio babilónico. Sin embargo, habló con tanta claridad del cautiverio y habló también de la restauración, de tal manera que es asombroso. Y con respecto al pasaje que te estoy hablando, Isaías está profetizando. La mayoría de los intérpretes de la Biblia ven este pasaje como lo ven con interpretación mesiánica, o sea, ven su cumplimiento en Jesús. Hay quienes dicen que fue Ezequías, pero ya eso, bueno, usted lo puede aplicar a Zorobabel, que tuvo en la restauración, puede aplicárselo a un montón de los descendientes de David, pero indiscutiblemente, por todo lo que dice el capítulo, está hablando del Mesías. Algunos hablan del cumplimiento de estas palabras en el tiempo de reinado milenial de Jesús. Mi aplicación va a ser al ministerio de Jesús ahora al venir. No significa que no se aplique a lo que viene, pero también se cumplió para mí. Ustedes lo van a ver. Se cumplió en su primera etapa en el ministerio de Jesús.
Por ejemplo, aquí dice el profeta, saldrá una vara del tronco de Isaí. Ustedes saben que Isaí era el papá de David. Muy bien. Y un vástago, un retoño, un renuevo, retoñará de sus raíces. Está profetizando que va a llegar un día cuando el tronco de Isaí, o sea, el padre de David, iba a ser cortado. Pero que de nuevo iba a surgir, iba a brotar. A mí me llama mucho la atención la manera como surge David como raíz. Y me llama la atención cómo surge Jesús, que es la raíz de David. Apocalipsis 5 dice que Jesús es la raíz de David. Por eso es digno de desatar los sellos, etcétera, etcétera, y habla de la raíz de David. Pero hablemos de David, de la raíz de David, de David. Jesús es la raíz de David, pero hablemos ahora en lo natural. Miren, David surge, llega a la existencia de esta manera. En el libro, no tienen que buscarlo, yo se lo voy a decir, ustedes lo conocen. En el libro de Ruth, comienza diciendo que había un hombre en Belén de Judea, Belén significa casa de pan, que se llamaba Elimelech. Esa palabra, Elimelech, significa mi Dios es rey. Melech. ¿Recuerdan los hermanos que le leí un sueño que alguien tuvo, que vio el templo de Salomón en sueño y oyó esa palabra en hebreo? Melech, que significa rey o reino. Muy bien. Este hombre de Belén, llamado Elimelech, estaba casado con una mujer llamada Noemí. La palabra Elimelech significa, como dije, mi Dios es rey. Y Noemí significa placentera. Mire que dos nombres preciosos. Dios es mi rey y la mujer se llamaba placentera. Pero de estos dos hombres, o sea, de esta pareja, de este hombre y de esta mujer, nacieron dos hijos. El primero se llamaba Malón, no porque era malo. Malón es en hebreo, Malón. Esta palabra Malón significa débil. Significa débil. Y el otro hijo era Kelión, que significa decaído. Yo no sé cómo le pusieron ese nombre a esos muchachos. Pero me llama la atención que de un hombre que significa Dios es mi rey y de una mujer que significa placentera, nazcan un débil y un decaído. Se explica muchas veces por qué de padres espirituales salen hijos que no lo son. De hecho, en la Biblia predomina eso. En la Biblia los reyes buenos salían de padres malos. Y los reyes buenos de padres malos y los reyes malos de padres buenos. Es una contradicción terrible. Te lo ve por toda la Biblia, es los hijos de Samuel, los hijos de Moisés. Un problema eso, difícil de entenderlo. Pero así sucede. No hay nada escrito en cuanto a eso. Dice aquí, tratando de que estamos viendo cómo surgió David, cómo llegó a la existencia. Su antepasado era Elimelech y Noemí. Muy bien. De ahí comienza a surgir el episodio de David. Muy bien. Esta gente, esta pareja o esta familia salieron corriendo del hambre que había en Belén y se fueron a la tierra de Moab. Allá Malón y Kelión se casaron. Malón se casó con Ruth. Y Kelión, por consiguiente, con la otra. ¿Cómo se llama la otra? Con Orfa. Muy bien, gracias por ayudarme. Se me había dado Orfa. Muy bien, entonces se casaron. Duraron un tiempo allá. Y a cabo de un tiempo, pues naturalmente, Malón se murió. Porque significa débil. Se murió el débil. Y Kelión también se murió, el decaído. Parece que fueron a Moab a morirse, ¿no? Allí se murieron. O sea, allá surgieron, porque se fueron allá y se casaron allá con los moabitas. Y cuando vino Noemí, vino sin hijos y sin esposo. Murió el esposo y murieron los hijos. Ustedes saben toda la historia.
Entonces, ella quiso despedir a sus dos nueras, pero Ruth decidió quedarse con ella. Ustedes saben el pacto que hizo. Dios le dio visión a esta mujer, una mujer pagana. De hecho, en toda la Biblia no hay una mujer con la dignidad y los méritos de Ruth, y era moabita. Y Dios había dicho que un moabita no podía entrar a la congregación de Jehová sino hasta la 10ª generación. Por una moabita, Dios aquí por gracia entró a la generación, no solamente a la congregación de Jehová, al santo linaje de Dios. Así es Dios. ¿Qué pasa? Ustedes saben todos la historia de Ruth. Ruth tuvo la visión de Dios porque era elegida, de decirle a Noemí: yo no me separo de ti jamás. Y Noemí le dice: pero mujer, yo estoy vieja. Si yo fuera a tener un hijo para redimirte, en lo que ese hijo llega a ser adolescente siquiera, tú vas a estar vieja también. O sea, esto es imposible. Y eso es, yo no tengo marido. ¿De qué manera voy a tener un hijo? Así que vete, no hay futuro aquí para ti. Y esa mujer de fe, por la fe Ruth, no lo dice el libro de Hebreos, pero yo te lo digo, por la fe Ruth miró más allá. Y Ruth, que era la bisabuela de David, esa Ruth le dice a Noemí: yo no, mira, vive Jehová que no te dejo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú vivas, viviré yo. Y donde tú te mueras, me entierran a mí. Nunca me voy a separar de ti. Visión de Dios. Visión de Dios. Así que ustedes saben lo que pasó con Ruth. Vino Booz y ¿qué hizo? La redimió. Booz significa ágil, fuerte. Y este hombre redime a Ruth. De ahí sale un hijo llamado Obed, que significa siervo. Y de ese Obed nació Isaí. Y de Isaí nació David. Y de David nació Jesús. Esa es la historia. Pero me da llamar la atención que de un débil, de un decaído, de una mujer pagana, moabita, que no podía habitar en la congregación de Jehová, a través de una redención nació el Redentor. Porque si a Ruth no la hubieran redimido, no nace el que tenía que nacer. Por redención nace el Redentor. Así que Ruth era bisabuela de David. Y de ahí nació. Y era abuela de Isaí. Ese es el tronco. Ese tronco fue cortado. ¿Cuándo fue cortado el tronco de Isaí? El tronco de Isaí fue cortado con Sedequías. Diga Sedequías. ¿Quién fue Sedequías? Sedequías o Matatías fue el último rey de la casa de David que tuvo en el trono. Ese hombre fue muy amonestado por el profeta Jeremías, que venía a un cautiverio, no le creyó a Dios, le creyó más a los príncipes. Y vino Nabucodonosor, invadió 3 veces a Judá. La última vez que invadió fue en el 586 a.C. y devastó, quemó la ciudad, quemó el templo, quemó todo, saqueó y se llevó a los cautivos que quedaban y dejó solamente un remanente allí, que ahí estuvo entre ellos Jeremías. Ese último rey, cuando murió, naturalmente murió fuera del trono, a este le sacaron los ojos, fue llevado cautivo a Babilonia y murió. Ahí el tronco fue cortado. Dios había prometido ya proféticamente: voy a mantener una lámpara encendida a David. Y ahí se le apagó la lámpara a David. Pero Dios dejó un pábilo humeando por ahí. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios de pacto. Amén. Él es fiel. 70 años después, regresaron. Y un descendiente de la casa de David llamado Zorobabel. Diga Zorobabel.
que significa el que nació en Babilonia, nacido en Babilonia, pero era de la familia de David. Ese regresó y llegó a ser gobernador, primer gobernador del tiempo de la restauración. No rey, gobernador. No era un reinado, era un gobernador. Así que si usted quiere contar a Zorobabel como descendiente de David, está bien. De todas maneras, los descendientes de él llegaron hasta cierto momento y ya se acabó todo. Igualmente fue cortado después. Cuando Jesús llega, ahí es que comienza a florecer, a retoñar el vástago del tronco cortado de la casa de Isaí. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso, mis hermanos. Muy bien. Si tomamos como cumplimiento a Matatías o Sedecías, ahí se cumple. Si tomamos a Zorobabel, todavía duró un tiempo y cortado también. Cuando Jesús vino al mundo, no reinaba la casa de David. Los romanos gobernaban y ellos ponían a quien le daba la gana allí. Ellos elegían aún a sumo sacerdote, lo hacían y deshacían, naturalmente. Y fue cortado. El reino fue cortado, el pacto, ahí se detuvo el propósito. Muy bien. Y miren lo que dice la palabra aquí. Dice aquí, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esa vara es Cristo. Y un vástago retoñará de sus raíces. Vástago, renuevo, retoño es la misma cosa. Habla de revivir, de algo que revive. Comienza a vivir. Muy bien. Ahora escuchen ahora cómo será ese vástago. Retoñará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hablando de las cualidades de esa vara. Dejen a Isaías, pónganle ahí el marcador de la Biblia. Ahí, ¿ya lo tienen? Y vénganse a Isaías 53. Dice aquí, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice aquí, subirá cual renuevo. Está hablando ahora de Jesús. Y dice, subirá cual renuevo. O sea, Jesús iba a surgir como un renuevo. Un renuevo es lo mismo, un retoño, un vástago, una rama que brota de un árbol que está cortado y solamente le queda el tronco. Así que dice aquí que Jesús, o sea, el siervo sufriente, que habla aquí capítulo 53 de Isaías, iba a surgir, iba a brotar como un renuevo. Y mire aquí, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Escuchen, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado. Ahí otra vez, el árbol cortado. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por rebelión. Dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. No solamente ahora David es cortado. Jesús también fue cortado. Escuchen ahora. El renuevo
que habla aquí, porque se va a levantar como renuevo, brota en dos circunstancias de imposibilidades. La primera es que el tronco estaba cortado. Ustedes saben que no todos los árboles, después que usted les corta el tronco, retoñan. Usted por ahí en los patios constantes, un montón de árboles cortados, y eso se murieron ya. Así que eso es una imposibilidad. La segunda imposibilidad es que iba a estar en tierra seca. Un árbol recibe savia de la tierra, naturalmente. Pero si la tierra está seca, significa que no tiene agua. Y si no tiene agua, significa que es imposible que vuelva a surgir. El renuevo de David surge la vara, el vástago, el renuevo brota de un tronco cortado y en tierra seca, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Cuando un árbol lo plantó Dios, Jesús dijo: todo árbol que no planta mi Padre será desarraigado. Pero cuando el árbol lo planta Dios, aunque lo corten, vuelve a retoñar, porque sus raíces son de Dios. Amén. Amén. El renuevo, Jesús surgió, brotó de un tronco cortado y de tierra seca. Yo entiendo que tierra seca era la generación donde él vivió. Esa generación que lo rechazó, llena de religión. En esa raíz de tierra seca surgió Jesús. Amén. Y apenas nació, vino un decreto de Herodes para matarlo. Y salieron para allá los soldados a matar. Y para matar al renuevo que había surgido en tierra seca, ¿qué hicieron ellos? El primer milagro fue que Jesús nació de una mujer virgen, que nunca le había tocado un varón. De otra imposibilidad surge, porque nada es imposible para Dios. El Espíritu del Señor vino sobre María y le hizo sombra, y nació el Santo de Dios. El ángel le dijo a María: no te preocupes que tú no conozcas varón, porque no van a ser de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Imposibilidad. Nada de Dios está muerto, simplemente está guardado para el día de Dios. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Lo de Dios puede estar inactivo, inerte, guardado por un tiempo, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía la lluvia cae sobre la tierra seca, y entonces viene y absorbe el agua de vida, y surge la raíz, y sube las hojas, y como la vara de Aarón que reverdeció, reverdece todo lo que tiene la vida de Dios. Y eso pasó con Jesús de Nazaret. Todas las desventajas se la tenía. Descendía de estos dos hijos de Abimelech. De Malón, del débil surgió. De una mujer pagana, pero que le creyó a Dios. Esa mujer, yo no sé, para mí, ay santo, para mí Ruth es como el ladrón en la cruz, que le dio descendencia a Jesús, muriendo en una cruz. Hacer a Ruth hubiera usado la razón y dice: esta mujer dice que es del pueblo de Dios, que el Dios de Israel es el verdadero. Viene a esta tierra porque en Belén, que casa de pan, se acabó el pan. Y llega a Moab, según ellos una tierra maldecida. Y aquí se le muere el esposo, se le mueren los dos hijos. Y yo voy a seguir a esta mujer.
Ay, ¿dónde están las promesas en esta mujer? Pero esta mujer vio más allá de lo que se ve, la promesa del pacto de Dios. Y Ruth representa a la iglesia que así ve a Dios. Aunque no haya nada, le creo. Aunque el tronco esté cortado, le creo. Aunque por años no haya resurgido, le creo. Un día retoñará. Donde hay raíz de Dios, habrá lluvia de Dios. Aunque esté cortado el tronco, aunque haya todas las imposibilidades, nada es imposible para Dios. En la parábola, aquellos que crecieron en las piedras, se secaron porque no tenían raíz. Pero la buena simiente tiene raíz. Escucha ahora de Jesús. Versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Para mí hay una sola manera de interpretar este versículo. Cuando dice su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado. Lo que significa lo siguiente. Para mí, Jesús tenía 33 años cuando murió. No estaba casado, no tenía hijos, y joven estaba muriendo. Dice, cortado fue por su pueblo, su generación. ¿Cómo se va a poder contar? Si ni siquiera comenzó y ya lo cortaron, o sea, ya lo mataron. Pero miren ustedes lo que dice más adelante en el 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Atención aquí. Con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Escuche, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, o sea, por la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando haya expiado el pecado, resurrección, vendrá linaje, tendrá linaje. Versículo 8, su generación, ¿quién la contará ya que fue cortado? Y ahora dice, pero cuando haya hecho el trabajo de la expiación enviado por el Padre, la voluntad de Dios prosperará en él y verá linaje. Cuando Jesús moría en una cruz, solo, los 12 se fueron. Uno lo traicionó, el otro lo negó y los demás corrieron. Su pueblo le rechazó. Despreciado él, le afligido. Se quedó solo. Muerto por muerte de cruz, maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, decía la ley. Desnudo, avergonzado. Rechazado por su pueblo. Tenía todas las maldiciones encima. Solo, abandonado por su pueblo, traicionado por sus amigos, muerto en una cruz como un maldito, cortado para que no tenga generación. Y antes de morir, en una cruz, y los burlones decían, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Y se burlaban de él. Se oyó una voz de uno de los 2 ladrones que dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús lo miró. Y ahí comenzó a caer el agua sobre la raíz, la frescura del agua. Y dijo, aquellos que duraron 3 años conmigo, viendo mis enseñanzas, que varias veces le dije que el Hijo del Hombre va a ser muerto y que iba a resucitar el tercer día, me han traicionado. Y este que no estaba conmigo me está mirando como Salvador, cuando Israel me mira como un maldito. Significa que el Padre le abrió los ojos al primero de mi linaje y me dio primicia antes de morir.
Y le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí vio linaje y se gozó su alma. El ladrón en la cruz fue primicia del linaje. Para mí la fe más grande de toda la Biblia la tuvo ese ladrón que vio al Cordero de Dios, donde no lo vieron ni aun aquellos que duraron tanto tiempo aprendiendo de él. Porque Dios le abrió los ojos. Y ahí Cristo comenzó a ver su linaje. Lo que pasa es que los hijos de Jesús no iban a nacer de un vientre casado con una mujer. Eran hijos espirituales. Eran hijos de las naciones. Amén. Muy bien, yo creo que ustedes están listos ya para entrar en el tema. Vengan ahora a Isaías capítulo 6. Muy bien. Ustedes saben que esta fue la visión que tuvo Isaías cuando vio la gloria de Dios. Y él hizo una pregunta al Señor. El 6, para que entendamos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas del altar. Dice, las tenazas del altar ya sabemos. Y tocando con él, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después que purificó su boca, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta se dispone para ser enviado por Dios. Escuchen. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien. Y no dice, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él que sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Escuchen, él preguntó: ¿hasta cuándo? Y Dios le dijo: hasta que todo esté desolado y destruido. Hablando de lo que venía sobre Judá, el cautiverio. Ya ahí la Israel, o sea, las 10 tribus del norte, habían sido llevadas cautivas a Asiria y al mundo. Ya solamente quedaban 2 tribus que constituían el reino de David, que era Judá y Benjamín. Así que, ¿hasta cuándo? Entonces habla del castigo que venía sobre Judá en el cautiverio. Y dice el versículo 13, atención: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Escucha ahora aquí. Dame tu atención aquí para explicarte estos versículos. El profeta le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? Después que se dispone. Y Dios le dice: hasta que no haya morador, hasta que esté destruido todo. Estaba hablando del cautiverio. Ya en ese momento que él profetizaba, las 10 tribus del norte, llamada Efraín, Israel, vino el rey de Asiria, destruyó a Samaria, la capital, quemó todo y se llevó a las 12 tribus al cautiverio, y fueron dispersas por el mundo entero hasta el día de hoy. Salvo un remanente que quedó ahí, unos pocos que se combinaron con otros pueblos, y de eso hicieron los llamados samaritanos al tiempo de Jesús. Ahora, aquí dice que iba a quedar la 10ª parte. La 10ª parte aquí representaba a Judá. Diga: a Judá. Ahora, de esa 10ª parte, Dios habla que iba a haber otra 10ª parte. Y habla de los que iban a regresar del cautiverio. Si ustedes leen el libro de Esdras, dice que solamente 50,000 judíos
regresaron. Solamente 50,000. Que Dios despertó el espíritu en ellos y regresaron después de los 70 años. Esa es la simiente santa que se habla ahí. No significa que los demás no eran de Dios, ¿me entiende? Pero en realidad está hablando de un remanente aquí, que iba a quedar, que iba a brotar, que iba a volver, que iba a resurgir de la tierra. Ahora, aquí habla, hermanos, de la simiente santa, pero habla de dos árboles aquí. Miren la comparación. Voy a leer el 3 otra vez. Y se quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Está hablando de Judá. Judá, la 10ª parte, iba a ser destruida. Pero como el roble y la encina son dos árboles, que al ser cortados aún queda el tronco, quiere decir vuelve y surge, así será el tronco, la simiente como santa. Déjame explicarte un poquito. Aquí habla de dos árboles, especialmente el roble. Ese tipo de roble tenía la cualidad de que cuando lo cortaban, los dos ahí, el roble y la encina, cuando los cortaban, tenían la capacidad de volver a resurgir. A mí me llama la atención porque en el original no dice tronco, dice tocón. ¿Oye esa palabra? Oh, el tocón, esa es la palabra que usa en el original. Tocón es un pedazo del tronco. Usted dice, quedó el toconcito. Significa, no es el tronco, porque el tronco es un pedacito del tronco. El toconcito queda. Porque dice que le quita la 10ª. De todo se quedó la 10ª. Y de la 10ª, la 10ª de la 10ª. Que dice que quedaba un toconcito. Ese árbol, el roble, expelía una encina con un olor bien agradable. La idea es que tenía la capacidad para volver a resurgir. Y lo compara con la simiente santa. Ahora, aquí, está hablando de renuevo, ya no tanto hablando de Jesús, sino está hablando del pueblo de Dios. Hablando ahora de nosotros, está hablando de nosotros. En el caso ahí está hablando de Israel. ¿Recuerdan ustedes en Romanos capítulo 11 que Pablo habla de Israel? Que dice, ha rechazado Dios a su pueblo de ninguna manera, yo soy hebreo, etcétera, etcétera. Y que habla del olivo natural que es Israel. Y nosotros que somos el olivo silvestre que fuimos injertados. ¿Recuerdan ustedes ahí? ¿Recuerdan ustedes ahí? Muy bien, muy bien. El olivo tiene también la capacidad. Por ejemplo, yo estuve en España y yo, Pedro Pablo, allá en la propiedad que tenemos allá en el monte de Moriah, hay 49 olivos. Pero por todas las montañas, usted ve así, están llenas de olivos por ahí. Es un lugar de olivos. Y él me dijo, pastor, mira ese olivo. Ese olivo tiene 300 años. Y me lo mostró. Se lo dijeron los vecinos ahí, ¿no? Ese olivo tiene 300 años. Y me dice Pedro, fíjate, pastor, el tronco. Y cuando yo veo el tronco, había la parte grande del tronco, la antigua, había envejecido, se había plegado como un viejo. Usted le veía plegado y destruido. Y ya no se usaba. El olivo lo echó a un lado. Y de ahí surgió la otra parte. Dice, mira qué belleza. La parte vieja, ahí estaba vieja, ahí desechada. Ya dio su trabajo. Y de ahí surgió la nueva. Y ahí surgió el árbol otra vez. Ahí va. Y yo dije, Dios mío, qué ilustración para hablar del olivo de Dios. Amén. Amén. De ahí surge el renuevo, la vara. Lo viejo desechado, lo antiguo desechado, surge lo nuevo, surge lo joven, el renuevo. ¿O no somos olivos en la casa de Dios? Ahora ven, vamos a la aplicación a nosotros. Libro de Job, capítulo 14. Ahora lo aplicamos a Jesús, lo aplicamos a Israel como nación. Muy bien.
Ahora esta palabra es general para todos nosotros. Job, capítulo 14. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Mis hermanos, posiblemente tú te sientes así, que tú has sido cortado. Ahora yo no estoy hablando de salvación. Estoy hablando como se sintió Noemí, que se le murió el esposo, se le murieron los hijos, estaba cortadita. Hay una situación en tu vida que tú te sientes así, como un árbol cortado. Perdiste tu hogar, perdiste a tus hijos, perdiste el trabajo, perdiste la unción, perdiste el ministerio, y te sientes así, de esa manera, como un árbol cortado, diciendo: yo no tengo ramas, yo no tengo ni siquiera hojas, yo no tengo mucho menos fruto. Así me siento. Tienes años agonizando, diciendo: ¿qué va a suceder con mi vida? Y Dios dice aquí: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Hay esperanza de que tú vas a reverdecer. Hay esperanza de que como la vara de Aarón reverdeció, la tuya va a reverdecer. Hay esperanza para el árbol de Dios. Hay esperanza. Y Dios te mostró el ejemplo de renuevo, Cristo, que es a donde tú estás injertado. Cristo es la raíz de David. Cristo, dice Apocalipsis 5, que tiene la autoridad, tiene la llave de David, y esa es la raíz de David, dice capítulo 5 de Apocalipsis. Y nosotros fuimos injertados al olivo que es Cristo, y del olivo que es Cristo estamos resurgiendo. Nuestras raíces son de Dios. Nuestro tallo fue de Dios. Nuestro tronco es de Dios. Nuestra rama resurgirá, brotará como vástago, revivirá. Amén. Y es un mensaje de Dios, de restauración para el pueblo de Dios. En cualquiera de la área de tu vida que tú te sientas cortado, que tú no tienes ni hojas y no tienes fruto y no tienes nada. ¿Cuántos troncos hay en la iglesia cortados? Desde la niñez. Te cortaron la estima, te cortaron el futuro, te cortaron de muchas maneras. Aplícalo para ti en el área que sea, en el área que te sientas cortado. Hay esperanza para ti. Viniste a este país, tiene años que no ve a los tuyos. Dice: Dios mío, tengo años acá. No hay esperanza de regresar. El faraón está que se endurece más todavía, porque está endureciendo el faraón para que no haya posibilidad para mí. Pero dice aquí: si el árbol es cortado, aún le queda la esperanza de resurgir de nuevo. Eso lo dice Dios. Esta palabra es de Dios para el pueblo de Dios en estos días. Un cristiano puede secarse por un tiempo, pero no todo el tiempo. Tarde o temprano caerá la lluvia de Dios y volverá otra vez a tomar de la savia, de la raíz, y brotará, porque es árbol de Dios, es linaje de Dios. Por eso tengo esperanza en la iglesia de Cristo. Sé que Dios va a hacer resurgir los árboles cortados. Tienen esperanza. Escucha lo que sigue diciendo: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de la esperanza. Retoñará aún. Retoñarán aún, y sus renuevos no faltarán. Lo dice Jehová: retoñará aún, y sus renuevos volverán a surgir. Los renuevos son las ramas, los vástagos, los hijos que nacen del árbol.
Consuélate en esa palabra. Esa capacidad, te la voy a decir, lo tiene la simiente santa. Isaías 6, esa capacidad la tiene la descendencia santa. Eres linaje de Dios. Eres simiente santa. Simiente semilla. Simiente santa. Aplica eso a tus hijos. Tus hijos pueden estar cortados ahora. Y Dios mío, yo no veo esperanza en este muchacho. Cada día está más lejos de Dios. Ay, esa descendencia de Dios. Como el tronco de Isaí, retoñarán sus raíces. Aún sus renuevos se verán. Lo dice Jehová, el que no puede mentir. Y escuchen ahora, versículo 8. Y dice, si se envejeciere en la tierra su raíz. Y yo tengo las raíces mías son viejas. Como le enseñé del olivo, que se pone viejo, el tronco pone viejo, pero su hijo otro tronco, por ahí otra vara. Dice, si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, hermanos. Si su raíz se fuere vieja y el tronco fuere muerto, o sea, cortado hasta el polvo, dice, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa para planta nueva. Amén. Lo que dice Isaías, el Salmo 92, los justos reverdecerán. Serán como los cedros en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. La manera que un cedro anuncia que Dios es recto es porque crece recto. La manera de decir que tu Dios es fuerte es viviendo en fortaleza. La manera de decir que tu Dios es recto es viviendo en rectitud. La manera de decir que tú no estás viejo, aunque tus raíces fueron viejas y tu tronco fue cortado y está seco hasta el polvo, aún así reverdecerán. Pero escúchame, hermanos, escucha ese versículo, escucha la aplicación de este verso. Dice el 8, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, que dice que ya la raíz está seca porque es vieja y el tronco está vuelto polvo, al percibir el agua, nada más la tiene que percibir. ¿Saben lo que dice la versión? la versión de las Américas, hermano. Dice, al olor del agua reverdecerá como una planta nueva. Solamente Dios, mira, las raíces viejas y el tronco vuelto polvo, pero Dios manda la lluvia así y la olfatea. Y de olfatearla, las raíces comienzan a rejuvenecer y el tronco a surgir y comienzan los renuevos a retoñar. Solamente de percibir el agua, de olerla, nada más. De olerla, de olerla, y se va todo lo viejo, todo lo dañado, todo lo cortado. Solamente de percibir el agua reverdecerán. La versión de las Américas dice, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Como si fuera una planta joven, vuelve de nuevo. Eso es lo que quiere decir el original. Como si fuera. No diga que tú estás acabado, ni acabada. Abraham tuvo un hijo a los 100 años.
Caleb conquistó una ciudad a los 80. Moisés comenzó su ministerio a los 80. No importa cómo estén tus raíces, no importa cómo esté tu tronco, solamente deja que Jehová haga llover. Porque aquí la diferencia es el agua. El agua en la Biblia es un tipo del Espíritu Santo. Jesús se paró y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y tome del agua de vida gratuitamente. Porque el que cree en mí, como dice el Escritor, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén. El Espíritu Santo está en ti. Tú tienes el Espíritu de Dios. Él hará llover sobre ti. Y al percibir, al oler solamente, hermanos, solamente olfatear el Espíritu, y ya tú estás creciendo, saliendo de la vejez, del desgaste. ¿Cuántos están desgastados en la iglesia ya? ¿Cuántos ministros están desgastados ya? Están cansados de lo mismo. No cansados. Ya no dan más, están como cohetes explotados. Sí. Lo confiesan, estoy así. Tengo ánimo, estoy así. Y Dios te trajo esa palabra de renovación hoy. Para decirte: voy a hacer llover sobre tu vida. Voy a enviar de nuevo el Espíritu. Porque te quiero con una planta nueva. Viene un resurgimiento de ti. El agua es un tipo también de la palabra. Habla la Biblia de la regeneración del agua por la palabra. La regeneración viene por el agua, por la palabra. Y esto es lo que yo siempre les digo a mis hermanos. ¿Por qué nuestras raíces están viejas? ¿Por qué nuestro tronco está cortado? ¿Por qué nuestro tronco está vuelto polvo? O el diablo lo cortó, o nosotros lo cortamos. O no nos hemos puesto a la lluvia. Hemos puesto un techo para que no llueva sobre nosotros. Nos hemos enclaustrado. Y no está cayendo el agua sobre nosotros. Si no hay devoción personal todos los días, si no hay lectura de la palabra, te lo voy a poner en lenguaje directo y práctico, porque el mensaje de restauración es muy lindo, pero ¿cómo se hace eso? Yo no he visto un cristiano que tenga una devoción diaria con Dios que esté seco. No lo he visto todavía. Sí, en crisis, en problemas, en enfermedades, en luchas, en problemas de todo tipo, en turbación en otra ocasión. Todo eso es parte de llevar la cruz de Cristo. Por causa del Señor, el mundo está opuesto a nosotros. Pero el cristiano que siempre se expone al agua, a la lluvia. Hermano, Dios manda lluvia sobre sus árboles. ¿Ustedes cuántos saben que los árboles tienen una capacidad para atraer a la lluvia? Vaya a un desierto a ver si llueve en el desierto. Amén. Si ya tu tronco está cortado y tus raíces secas, no te entristezca. Aquí dice que tú eres un renuevo de Dios, que tú eres un retoño de Dios. Pero después que resurjas, por favor, tu devoción personal. Y en el primer lugar donde Dios quiere hacer llover es en tu casa. En tu casa y en la devoción personal. Y después te va a tener la lluvia colectiva aquí en la iglesia. Va a llover. Y después el mundo lo va a ver. Amén, mis hermanos. No me gusta solamente darle esperanza, porque hay algunos aquí que no están cortados. Entonces yo le digo a los que no están cortados: exponte a la lluvia. Porque la simiente santa tiene la capacidad que cuando olfatea la lluvia, cuando la percibe, que inmediatamente se renueva
Y es como planta joven. Amén, mis hermanos. Entonces yo quiero orar ahora al Señor. Ponte en pie. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esa vida que tú has querido que escuche la palabra. Hermano, hermana, yo oro por ti en el nombre de Jesús. Yo digo, habla al Señor en oración y digo que el Señor haga llover sobre tu vida, sobre tu plantío, sobre tu era. Ahora el Señor haga florecer tu vástago y salga la vara florecida de tu tronco cortado. Y el Dios del cielo haga que la lluvia caiga sobre ti y que tus raíces, ya que eres simiente santa, puedan olfatear, puedan percibir la lluvia de Dios, para que el contacto llegue a la vida de Dios y la posibilidad de vida sobre ti. Mi hermano, en el nombre de Jesús, levántate, sacúdate. Ha llegado a la vida de Dios a ti. Vuelve a resurgir. Eres una planta nueva, mi hermano. Eres una planta nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él te da renovación por el Espíritu Santo y por la palabra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.